Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Nada más un resumen rápido de lo que hemos visto a lo largo de la semana. Comenzamos a ver lo que es el tema de variación de funciones. Y en este tema de variación de funciones habíamos establecido, primero, pues algunos teoremas diferenciales. Y segundo, lo que vendría siendo los puntos extremos o estables. Entonces, de estos puntos extremos o estables, tenemos lo que son los máximos, que si lo tomábamos en un entorno, en un intervalo del dominio, y considerábamos única y exclusivamente los vecinos de un punto que podríamos llamarle el máximo, pues significa que este punto se encuentra por encima de todos los demás en la función. Bueno, geométricamente en la gráfica de la función. Y que tenemos los puntos mínimos, que sucedía exactamente lo contrario. En el intervalo, pues denotábamos el punto más bajo de entre sus vecinos y ese vendría siendo el mínimo. Ahora, establecimos algo importante que es qué sucede en el máximo y en el mínimo respecto a sus vecinos. Cómo se encuentra la función alrededor de ese punto extremo. Y entonces habíamos concluido que si tenemos un máximo, entonces a la izquierda de ese máximo la función crece y a la derecha decrece. En el caso del mínimo, pues lo tenemos al revés. A la izquierda decrece y a la derecha crece. Así es como habíamos establecido la geometría del máximo y del mínimo, aparte de dar su definición formal, ¿no? Que es tomar al punto más alto de entre un intervalo dado del dominio. Bueno, entonces, con base en el criterio geométrico que habíamos establecido aquí, habíamos estipulado una primera regla para encontrar máximos y mínimos, que es lo que le llamamos el criterio de la primera derivada. En este criterio de la primera derivada, pues nos indicaba, si evaluamos la derivada en una función, en un valor a, y nos devuelve 0, eso quiere decir que a es valor extremo. Es un valor del dominio de la función, que nos va a devolver, pues como tal, un valor extremo al momento de evaluarlo en la función, ya sea un máximo o un mínimo. Y esto viene, pues precisamente del teorema de Rolle que vimos el martes, en el cual en un punto extremo, pues resulta que hay una recta tangente cuya pendiente es 0. Si la pendiente es 0, pues eso quiere decir que la derivada evaluada en ese punto es 0 y por lo tanto no hay cambio. Por eso también se le llaman puntos estables. Como no hay cambio, pues significa que es o un máximo o un mínimo. La segunda parte de este criterio de la primera derivada lo comentamos. Si
la función f de x crece antes de f de a, entonces tenemos que a es un máximo. Y es precisamente lo que concluimos acá geométricamente. Antes de un máximo, la función siempre crece. Aquí es la función original, porque la derivada, al evaluarla en el punto, siempre nos va a devolver 0. Entonces, aquí es la función original. De nada. Ahora, recordando cómo sabemos que una función crece, pues porque su derivada es mayor a 0. Aquí sí estoy utilizando la derivada. Para saber si la función crece o no, pues establecemos que la derivada tiene que ser mayor a 0. La parte 3 de esta regla, del criterio de la primera derivada, nos dice que si f de x decrece antes de f de a, entonces en a vamos a tener un mínimo. Y en consecuencia, para ver si la función decrecía, pues teníamos que encontrar lo que vendría siendo la derivada menor a 0. Bueno, este es el criterio de la primera derivada. Con este podemos establecer si existe o no existe un máximo o un mínimo en un punto estable. Primero, pues nos ayuda a obtener puntos estables. Segundo, pues nos ayuda a determinar cuál es la naturaleza de los mismos. Entonces, este criterio es muy útil si queremos ver al mismo tiempo qué es lo que sucede con el crecimiento de la función, ¿no? Pero ahora, también podemos establecer el criterio de otra manera. Establecer lo que probablemente ustedes en el bachillerato conocieron como el criterio de la segunda derivada. Bueno, ese criterio de la segunda derivada lo vamos a deducir en este momento y vamos a ver que complementando con el de la primera derivada, pues resulta que podemos encontrar, determinar, dictaminar la naturaleza del punto estable de una forma más rápida y que tomando en cuenta la geometría que habíamos visto aquí de los máximos y mínimos, pues entonces también sabremos en qué momentos la función crece y decrece. Ahora, como lo vamos a ver, o bueno, se los voy a comentar más adelante. En algunos casos es preferible que tomemos el criterio de la primera derivada y en otros casos es preferible que tomemos el de la segunda, porque en ambas hay una regla que nos dice cuatro. Si f' de a no existe, es decir, que no podemos evaluar como tal un valor en la derivada, ya sea porque no es continua o porque pues no es derivable en ese punto. Entonces, bueno, y además considerando, porque también tenemos que considerar que a pertenece al dominio de la función, es decir, en la función original sí está definido a, pero en la derivada no. Entonces lo que vamos a hacer es verificar
crecimiento y decrecimiento de la función para ver si se trata de un máximo o un mínimo. Entonces, solo voy a poner aquí como crecimiento de f de x. Entonces, si no podemos evaluar en el punto mínimo la derivada, ya sea porque en ese punto no está definida la derivada o porque en ese punto no se puede derivar, entonces hay que verificar cuál es el crecimiento de nuestra función para que podamos concluir si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, los lugares donde la derivada no existe, pues también pueden llegar a ser puntos estables, aunque en algún momento pueden confundirse con los puntos de inflexión. Bueno, para verificar el criterio de la segunda derivada, voy a comenzar con un... Bueno, en realidad sí es un antecedente, aunque en realidad ustedes lo van a ver hasta cálculo integral. Es lo que se llama una serie. Una serie pues es como las proposiciones que ustedes analizaron en álgebra para inducción matemática. Es un conjunto de términos que se van sumando y que todos tienen cierta forma determinada. Entonces, el pequeño antecedente que voy a tratar en este momento es lo que se conoce como polinomios de Taylor. Bien, esta construcción nos indica que en un punto determinado, en x igual a, podemos aproximar una función. Bueno, aquí es f de x, este no es f de a. F de a. Podemos aproximar una función. Y la podemos aproximar a partir de la siguiente suma. La suma desde k igual a 0 hasta n, donde n vendría siendo pues el grado de exactitud que queremos para la función. Y que está denotada de esta forma. Entonces, mediante aproximaciones, también podemos encontrar una función en un punto determinado, no solamente valores de alguna función, como lo habíamos hecho con las diferenciales, sino que podemos tratar de acoplar toda una función alrededor de un punto en particular. Ahora, se le conoce como polinomios de Taylor porque aquí tenemos pues, lo que vendría siendo un polinomio, un binomio elevado a una potencia, el desarrollo del binomio de Newton. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aproximar una función, la que sea. Ahí les digo que aquí es x y les dejé el a. Una función que puede ser cualquiera. La cual va a hacer uso de las derivadas. Este término que tenemos aquí, pues nos indica las derivadas en notación de Lagrange. Estas pues van a ser derivadas. Bueno,
Entonces voy a desarrollar únicamente tres términos. El término 0 cuando k igual a 0, el término cuando k igual a 1 y el término cuando k igual a 2. ¿Por qué? Pues porque con k igual a 2 voy a tener un polinomio de segundo grado y un polinomio de segundo grado pues es una parábola. Y pues las parábolas las manejamos usualmente de una forma bastante rápida. Entonces, voy a aproximar el polinomio. A ver, la función f de x es aproximadamente igual. Vamos a desarrollar esta suma. Cuando k igual a 0, esto nos va a quedar la derivada 0 evaluada en a entre factorial de 0 por x menos a la 0. Voy a reducir aquí los términos. A ver, para empezar, x menos a elevado a la 0, pues es un número elevado a la 0 y por lo tanto este me devuelve 1. El factorial de 0, para quienes no conozcan el factorial, pues no es otra cosa más que tomar un número natural o 0 y multiplicarlo por todos los números enteros anteriores a él, excepto 0, ¿no? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el factorial de 3, tengo que multiplicar a 3 por 2 por 1. Si tomo el factorial de 7, tengo que multiplicar a 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. El único que por definición vale 1, pues es el factorial de 0. Entonces, el factorial de 0 por definición vale 1. Y por último, la derivada 0 de f. La primera derivada pues es cuando una función la derivamos. La segunda derivada es cuando derivamos a la derivada. Entonces la derivada 0 pues no es otra cosa más que la función original. Entonces ese término se convierte en f evaluada en a. Lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, f de x, el primer término me queda como f evaluada en a. Bien, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Ahora, el segundo término, k igual a 0, ya es este término. Ahora, cuando k igual a 1, entonces le sumamos cuando k igual a 1. Eso quiere decir que obtengo la primera derivada evaluada en a entre el factorial de 1 por x menos a elevada a la 1. Bueno, pues el factorial de 1 es 1 y entonces el segundo término vendría siendo la derivada evaluada en a por x menos a más el segundo y último término, el tercero y último término que vamos a tomar en la sucesión, en la serie, mejor dicho, es cuando k igual a 2. Entonces, si k es igual a 2, pues tendría la segunda derivada evaluada en a entre el factorial de 2 por x menos a al cuadrado. El factorial de 2 pues sería 2 por 1. Multiplicar a 2 por todos los números enteros anteriores, todos los naturales enteros, números naturales anteriores, pues que sería 2 por 1 y por eso me queda 2. Entonces, en este caso tendríamos que el tercer y último término sería la segunda derivada evaluada en a dividida entre 2 por el polinomio x menos a elevado al cuadrado. Y entonces con esto ya tenemos una aproximación a la función f de x, la función que ustedes quieran, con un polinomio de segundo grado. Entonces, eso lo podemos hacer para cualquier función, la función que ustedes quieran, ¿sí? Bueno,
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver una función en particular, una función que podamos aproximar, pero la vamos a aproximar a un punto extremo, ya sea un máximo o a un mínimo. De tal manera que, de acuerdo al análisis que vamos a ver a continuación, pues vamos a poder establecer lo que sería el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Esto es nada más como un antecedente para saber de dónde sale el criterio de la segunda derivada y de manera irónica, pues este antecedente lo van a ver cuando estén cursando cálculo integral. Y después lo van a ver nuevamente cuando lleguen a cálculo vectorial. Bueno, a ver, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una función. Esta función, pues es una función polinómica. X cúbica más 3x cuadrada menos 4. Que creo que es la función que manejamos la sesión anterior, ¿no? Bueno, entonces, ahí la tenemos. A ver, de esta tenemos un punto estable máximo en menos 2 f de menos 2 y un punto estable mínimo en 0 f de 0. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a aproximar, por ejemplo, aquí al máximo mediante los polinomios de Taylor que acabamos de conocer. Entonces, esta función la vamos a evaluar, la vamos a aproximar al máximo y vamos a hacer un análisis del polinomio de Taylor para ver qué es lo que sucede. Bueno, me voy a pasar entonces a la pizarra. Ahí estamos de nuevo en la pizarra. A ver, el valor al cual vamos a aproximar la función es al máximo que se encuentra en menos 2 f de menos 2. Entonces vamos a decir que a es igual a menos 2. Bien, la función original, la función f de x, por polinomios de Taylor, nos quedaría expresada de esta forma: f de menos 2 más f' de menos 2 por x menos a, entonces me quedaría como x más 2, más la segunda derivada, aquí les puse como un cuadrado, mejor se los voy a cambiar porque es segunda derivada, evaluada en menos 2 entre 2 por x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, de la expresión que encontramos de polinomio de Taylor hasta grado 2, solamente sustituí a por 2. Y entonces vamos a hacer una pequeña simplificación. Primero, como en a igual a menos 2 hay un punto máximo, eso quiere decir que es un punto estable. ¿Cuánto vale la derivada de una función evaluada en un punto estable? 0, exactamente, vale 0. Eso quiere decir que como en a igual a menos 2, en x igual a menos 2, para esta función que estamos trabajando hay un punto estable, pues esta derivada que aparece aquí
tiene que ser 0 y por lo tanto se anula todo este término. Siempre nos va a devolver 0 porque es un punto estable y en ese punto estable la derivada se anula. Bueno, voy a simplificar algunos términos. Bueno, más que simplificar, a desarrollar algunos términos. Esto se va a quedar exactamente igual. Y acá vamos a tener x más 4x, x cuadrada, más 4x más 4. A ver, si desarrollamos el producto de f' de menos 2 entre 2 por todo el polinomio, que está elevado al cuadrado, y le sumamos f de menos 2, vamos a obtener lo siguiente. F' de menos 2 sobre 2 por x cuadrada. Más 4x por f' de menos 2 sobre 2. Pues sería lo mismo que 2 f' de menos 2 por x. Más el otro nos quedaría como 2 f' de menos 2 más la función aquí en el último término f de menos 2. Este último es el término independiente, ¿sí? Esos dos forman el mismo término independiente. Bueno, ahora quiero preguntarles, geométricamente, ¿qué nos representa esta ecuación? Bueno, no ecuación, esta expresión. Algo en x cuadrada más otra cosa en x más una cosa independiente. Geométricamente, ¿qué nos representa? Parábola. A ver, de lo que vimos al inicio del semestre, de cónicas, esta parábola tiene el término x cuadrada presente. Eso quiere decir que una de dos. O la parábola abre así, o la parábola abre hacia abajo, de esta forma. ¿Cómo sabemos qué sentido tiene la parábola? ¿Cómo sabemos que la parábola abre hacia arriba o que la parábola abre hacia abajo? Exactamente, exacto, por el signo de la x cuadrada. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, para catalogar cualquiera de estos dos casos, es que f' de menos 2 entre 2 tendría que ser mayor a 0 para que tuviésemos esto. O el otro caso, f' de menos 2 tendría que ser menor a 0 para que tuviésemos esto. Bien. Pues geométricamente, en este punto, en el vértice de esta parábola, tendríamos un mínimo. En el otro caso, en el vértice de esta parábola, tendríamos un máximo. Como 2, pues es un número que siempre es positivo, pues puedo multiplicar a ambos lados por 2. Y entonces tendríamos que f' de menos 2 es mayor a 0 si tenemos un mínimo, porque tendríamos esta configuración de la parábola. O bien f' de menos 2 tendría que ser menor a 0, porque entonces tendríamos este caso de posición de la parábola y en consecuencia aquí tendríamos un máximo. Entonces de aquí viene el criterio de la segunda derivada.
Cuando evaluamos un punto extremo, el valor de x de un punto extremo en la segunda derivada, si nos da mayor a 0 se trata de un mínimo, porque caemos en el caso de el vértice de esta parábola. Y cuando evaluamos la segunda derivada en el valor x de un máximo, donde hay un máximo, pues va a ser negativo porque tenemos este caso del vértice de la parábola. Ahora, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí estando en GeoGebra, voy a poner la aproximación. Aquí a la aproximación le voy a llamar g de x, y recordemos que g de x lo habíamos dicho que es f del punto, que sería donde estamos evaluando, sería f de menos 2, más f bi'prima, la segunda derivada, evaluada en 2, por x más 2 al cuadrado. Ah, pero este es f de menos 2, no de 2, f de menos 2. Y ahí tenemos entonces el polinomio de Taylor. Vean cómo efectivamente esta parábola se está aproximando a la función ahí en el punto máximo. Y entonces esto es coherente con lo que acabamos de comentar. Vean que prácticamente aquí una está encimada con la otra. La función g, que es la aproximación, está encimada con la función original de estudio. Y entonces eso quiere decir que esta parábola tiene un coeficiente cuadrático menor a 0 porque abre hacia abajo. Ahí la tienen en color rojo, que abre hacia abajo. Es más, le voy a cambiar el color para que se distinga de una mejor forma. Este que sea azul. Aquí ustedes pueden observar cómo la parábola en color azul abre hacia abajo. Y en consecuencia, pues su coeficiente cuadrático es negativo. El coeficiente cuadrático pues se denota a partir de la segunda derivada evaluada en el punto extremo, y como es negativa, pues quiere decir que hay un máximo. Si hacemos lo mismo para el otro caso, entonces podemos tener la función aproximada h como f de 0 más f bi'prima de 0, todo esto dividido entre 2, por x menos 0 al cuadrado. Y entonces observen que esta otra parábola abre hacia arriba, por lo tanto su coeficiente cuadrático es positivo, y en consecuencia en la función original, la función f de x, en este punto pues tenemos un mínimo. Y entonces con esto podemos establecer lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Bueno, me voy a pasar a la pizarra. Entonces, aquí voy a enunciar rápidamente lo que es el criterio de la segunda derivada para discriminar máximos y mínimos. Entonces, criterio de la segunda derivada. La regla me indica, primero, si la primera derivada está evaluada en un punto A y nos devuelve 0, pues eso quiere decir que en A hay un punto extremo.
Entonces ahí directamente decimos que hay un extremo. Máximo o mínimo no lo sabemos, pero hay un punto extremo. La segunda nos dice, si f' de A es mayor a 0, eso quiere decir que en A hay un mínimo. Porque de acuerdo a la aproximación de polinomios de Taylor, lo que tendríamos es una parábola. El polinomio que se está aproximando a la función sería una parábola que abre hacia arriba, entonces su vértice se encuentra en el fondo y por lo tanto hay un mínimo. Y la tercera parte de la regla, si f' de A es menor a 0, entonces en A hay un máximo. Aquí le puse 2 veces hay, no sé por qué. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí, pues viene siendo el criterio de la segunda derivada. Y esto lo podemos utilizar, pues, cuando podemos evaluar la derivada. Desafortunadamente, en lugares donde la primera derivada no existe, pues en la segunda tampoco va a existir. Y por lo tanto, en un punto que puede ser mínimo, pero que no es derivable, pues no podemos aplicar este criterio. Tendríamos que aplicar el criterio de la primera derivada para saber alrededor de ese punto si la función crece o decrece. Entonces, aquí vamos a necesitar tener algo de cuidado para que cuando estemos calculando algunos puntos estables, en el dado caso de que no exista punto estable, no exista la derivada en un valor determinado, pues apliquemos el criterio del crecimiento o decrecimiento, que es la primera derivada. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay funciones que cuando las derivamos, pues su primera derivada nos queda un poquito complicada. Y que cuando las volvemos a derivar, pues la función va aumentando de complejidad. Entonces, habrá algunas funciones en las cuales no nos conviene que estemos aplicando el criterio de la segunda derivada, porque se va volviendo cada vez más compleja la función que estamos obteniendo. Entonces, ahí lo recomendable es que apliquemos únicamente el criterio de la primera derivada para evitar estar derivando de más. Y que con eso pues podamos sacar un dictamen lo más rápido posible, ¿sí? Pues entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Primero uno simple y luego uno no tan simple, aunque las dos funciones son pequeñas. Uno de los ejercicios no es tan simple. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular los máximos y mínimos de una función en particular. Ya hemos utilizado el criterio de crecimiento y decrecimiento, entonces aquí vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para ver qué es lo que nos va a devolver. En la otra función, que ya no va a estar tan simple, pues ya ahí vamos a decidir qué criterio utilizamos de acuerdo a lo que ustedes vayan observando. Bueno, entonces, a ver, la primera función que vamos a trabajar es la siguiente. Vale, entonces lo que vamos a hacer es obtener máximos y mínimos y solo lo voy a englobar como obtener puntos estables. De la función h de x igual a x, e
a la x. Esa es la función que vamos a trabajar en este momento. Bueno, entonces, a partir de los máximos y mínimos vamos a poder establecer cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y con eso pues ya vamos a poder comentar qué es lo que está sucediendo con la función. Incluso podríamos obtener la gráfica de esta función ya de una forma exacta, así como lo hicimos el día de ayer. Bueno, entonces vamos a obtener los puntos estables. Y como primera acción para obtener estos puntos estables, pues hay que derivar. Ahora, h es una función producto, el producto de x por el producto de e a la x. Entonces aplicamos la derivada del producto. Primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Entonces la derivada de e a la x, pues es la misma e a la x. Y la derivada de x, pues es 1. Y entonces tenemos x es igual a la derivada de h de x, es igual a x por e a la x más e a la x. Ahora, si queremos calcular los puntos estables, pues eso quiere decir que la primera derivada tendría que estar igualada a 0. Y aquí, ya una vez que igualé a 0, les pregunto, ¿esta derivada x e a la x más e a la x tiene algún punto donde no exista? ¿Algún valor de x que ustedes sustituyan en h' y que les devuelva que no existe? Pues no existe porque pues el dominio de la función exponencial son todos los reales. Y el dominio de x pues también son todos los reales. Aunque se estén multiplicando, pues el dominio de la función pues van a ser todos los números reales. Y también aplica para la derivada. Entonces, aquí no hay lugares donde la función no exista. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a tomar entonces en consideración obtener los valores de x para los cuales esta función, esta derivada, es nula. Bueno, lo primero que voy a hacer pues es factorizar un e a la x. Factorizando e a la x, esto me queda así. E a la x por x más 1. Y pues tengo el producto de dos números igualados a 0. Eso me indica dos posibles casos. El primero, que e a la x sea igual a 0. Y el segundo, x más 1 sea igual a 0. Entonces, hay que evaluar los dos casos para ver en qué momentos les devuelve igual a 0. ¿Cuál de los dos hay que descartar? Ajá, exactamente. Este lo descartamos, porque recordemos que por definición de la función exponencial, pues e elevada a un número real no puede ser 0. Entonces, lo único que tenemos posible como caso, pues es que x sea igual a 1. Solamente el caso de x más 1 igual a 0 es el único que nos arrojaría algún resultado. ¿Sí están de acuerdo? Bueno,
Eso quiere decir que esta función solo tiene un punto extremo. Entonces, el único punto extremo de esta función pues viene siendo x igual a menos 1. Ese es el único lugar donde hay un punto extremo. No tenemos más. Esta función solo tiene un punto extremo. Bueno, ahora, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es un máximo o es un mínimo? Eso lo vamos a determinar con el criterio de la segunda derivada. Entonces, ya que tenemos la primera derivada aquí arriba, pues vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para que podamos determinar la naturaleza de este valor extremo en x igual a menos 1. A ver, voy a pegar aquí la primera derivada para que podamos calcular la segunda. Y entonces, a ver, obtengamos la segunda derivada. La segunda derivada de h respecto de x, pues otra vez es x e a la x, es decir, la primera por la derivada de la segunda, pues que es e a la x, más la segunda por la derivada de la primera, entonces la derivada de x es 1. Más la derivada de e a la x, pues sigue siendo e a la x. Bien, aquí ya nada más derivé de manera más rápida, porque al final de cuentas pues es la misma derivada que hicimos hace un rato. Y resulta que la segunda derivada respecto de x de la función h es x e a la x más 2 e a la x. Esta es la segunda derivada de la función h. Entonces, para determinar si se trata de un máximo o un mínimo, este solitario punto extremo que acabamos de encontrar, pues hay que evaluar la función h. De esta forma, ustedes van a poder determinar si se trata de un mínimo o de un máximo, este valor que hay en x igual a menos 1. Pues voy a evaluar. Evaluamos la segunda derivada, pues esto nos quedaría, al evaluar x, sustituir x por menos 1, nos queda menos e a la menos 1 más 2 e a la menos 1. Simplifico términos y resulta que la segunda derivada evaluada en menos 1 nos devuelve e a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre e. Ahora, ya tengo la segunda derivada evaluada. Y recordemos lo que nos dice la regla. El criterio de la segunda derivada nos dice, si la segunda derivada en el punto extremo es mayor a 0, significa que hay un mínimo. Si la segunda derivada en a es menor a 0, significa que hay un máximo. Bueno, a ver, el número 1 sobre e, que es la segunda derivada evaluada en menos 1, ¿en qué caso cae? ¿Es mayor a 0 o menor a 0? Es mayor a 0. El día de ayer habíamos encontrado que 1 sobre e pues es algo así como 0.36 y eso quiere decir que este valor es mayor a 0. Por lo tanto, para esta función h en x igual a 1 tenemos un mínimo. Y entonces con esto
ya podemos establecer incluso los intervalos donde la función crece y decrece. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ah, sí. Sí, es cierto. Ahí me faltó el menos. En x igual a menos 1. Cierto. Bueno, a ver. Vamos a intuir de manera geométrica los intervalos donde la función crece y decrece. Entonces, tengo aquí el valor de x igual a menos 1. Sabemos que es un mínimo. Entonces, geométricamente, el mínimo está rodeado por qué comportamiento de la función. A la izquierda, ¿qué le pasa a la función? Exacto, entonces, de este lado la función decrece. Para llegar al mínimo, la función tiene que bajar por el eje de las y. Entonces, por el lado izquierdo, la función decrece. Y por el lado derecho, pues lo contrario. La función crece. Bien, pues entonces, más o menos ya podríamos tratar de hacer un esbozo de la gráfica. En realidad, necesitamos todavía dos cuestiones importantes. Una que vendría siendo los límites a infinito y a menos infinito. Y la otra, pues lo que vendría siendo el punto de inflexión. A ver, antes de que pongamos la gráfica de la función en GeoGebra, pues vamos a recordar esa parte de los límites al infinito. Voy a poner lo siguiente. Vamos a calcular los límites a infinito de la función f de x igual a x por e a la x, que es la función que estamos trabajando en este momento. Entonces, solamente vamos a calcular dos límites, el límite cuando x tiende a infinito, el límite cuando tiende a menos infinito. Vamos a encontrar los cruces, si es que existen, cruces con el eje x, cruces con el eje y. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, primero, a ver, el límite cuando x tiende a infinito de la función x e a la x. Pues aquí no puedo tener ninguna forma indeterminada, a menos que x esté siendo evaluada en 0, pero pues no sucede el caso. Entonces evalúo directamente el límite. Esto me quedaría como infinito por e a la infinito. Ahora, e a la infinito, pues es lo mismo que infinito, e infinito por infinito, pues sí me va a devolver infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, el límite de la función x e a la x se aproxima a infinito. Voy a poner esto. Voy a poner menos 1 por menos x por e a la menos x, y este va a estar elevado a la menos 1. ¿No es cierto? Este menos e no está, es e a la menos x a la menos 1.
Ahora, si ustedes observan, menos 1 por menos x, pues sí nos da x. Y e a la menos x elevado a la menos 1, pues sí nos da e a la x. Bueno, ahora, el menos 1 puede salir del límite porque es una constante. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de menos x entre e a la menos x. Ahora sí, la regla que les había comentado, lo que es lo que se conoce como la regla del L'Hopital. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ah, pero este es menos infinitos, ya se me estaba pasando el signo. A ver, entonces lo que hacemos es, derivo el numerador. La derivada de menos x es menos 1. Entre la derivada del denominador. Cuando derivo e a la menos x, pues la función se queda igual, e a la menos x. Y la derivada del exponente, que es menos x, pues me queda este menos. Y entonces ya tenemos ahí el límite prácticamente resuelto, porque hago la división. Bueno, no la división, simplifico, mejor dicho, los números negativos. Y entonces al evaluar el límite, bueno, ya lo estoy evaluando. Esto me quedaría 1 entre menos por menos infinito al evaluar el límite y me quedaría 1 entre infinito y ya tenemos el límite. Eso es igual a 0. Bueno, ya tenemos el límite cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito. Y cuando analizamos los cruces, pues cuando f la evaluamos en 0, nos devolvería que y es igual a 0. Y cuando igualamos la función x, e a la x igual a 0, pues nos devuelve 0. Y pues tendríamos ya el cruce como tal. Bueno, entonces, ahora sí, dibujando correctamente la función. Tenemos que aquí está menos 1. Entonces, hay un mínimo por aquí. El cruce, pues, es en el origen. Habíamos visto que la función va creciendo desde menos 1 en adelante y la función va decreciendo desde menos infinito hasta menos 1. Como por el límite a menos infinito acabamos de ver que es asintótico, pues resulta que la función debe realizar esto. Esta es más o menos la gráfica de la función x e a la x. Tanto el mínimo, pues aquí nada más tenemos un mínimo. Y pues vamos a ver aquí en GeoGebra. Ahí está la función precisamente que estamos trabajando. Entonces, si coloco, por ejemplo, aquí en x igual a 1, sí, la recta x igual a 1, y coloco el punto P, que tiene de coordenadas menos 1, f de menos 1, pues observamos que aquí este punto P se encuentra en el punto más bajo de la función y aquí, por lo tanto, vamos a tener el mínimo. Y entonces, si obtenemos la recta tangente a la función en este punto, pues recordemos que la recta tangente es la pendiente, pues es la derivada.
evaluada en menos 1 por x más la función evaluada en menos 1 menos la pendiente por x. Bueno, por menos 1, que en este caso es el valor del donde estamos evaluando. Y vean cómo efectivamente es una recta horizontal y que es tangente justo en este punto, ¿sí? Listo, ya tenemos entonces el mínimo de esta función. A ver, la función que vamos a trabajar es esta. G de x es igual a la raíz de x entre x más 1. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es obtener los puntos estables de esta función. Y pues para obtener los puntos estables, vamos a obtener la primera derivada. Entonces, es la derivada de un cociente, por lo tanto, pues apliquemos la derivada del cociente. En el numerador nos dice la derivada del denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto va a estar dividido entre el denominador al cuadrado. Pues ahí tenemos entonces la derivada. Bueno, a ver, derivada de la raíz de x. ¿Cuál es la derivada de la raíz de x? Exacto, 1 entre 2 raíz de x menos la raíz de x por la derivada de x más 1. Entonces la derivada de x pues es 1 y la derivada de 1 pues es 0. Entre x más 1 al cuadrado. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, a ver, veamos qué es lo que sucede con esta función. Ya tengo la derivada. Necesito igualarla a 0 para obtener sus puntos estables. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es reducir lo más que podamos esta derivada e igualarla a 0 para que también podamos establecer en qué lugares existen puntos estables. Bueno, vamos a ponerlo entonces de esta forma. A ver, si multiplico y divido este raíz de x por raíz de x entre raíz de x, ¿están de acuerdo que no estoy afectando ese término menos raíz de x? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esto lo hacemos para que tengamos un denominador común. Ah, y me faltó multiplicar también por 2 entre 2, porque el denominador común que estamos buscando en el numerador, pues es este. Entonces, voy a aprovechar aquí y multiplicar también por 2 entre 2.
Ahí está. Entonces, al multiplicar y dividir por 2 entre 2, esa raíz de x no le estoy afectando, es un 1. Y entonces podemos obtener la suma de fracciones. Entonces, el denominador común sería 2 entre raíz de x. Y arriba nos quedaría x más 1 menos raíz de x por raíz de x, pues es x por 2, pues nos quedaría menos 2x entre x más 1 al cuadrado. Bueno, pues ya nada más reducimos algunos términos. Entonces, g' de x nos va a devolver x menos 2x, pues nos queda menos x y el más 1. Y por la regla del sándwich, obtendríamos esto. Bien, pues entonces ya tenemos la derivada. La tenemos simplificada hasta lo más que se pueda. Entonces, esta derivada, para que podamos obtener sus puntos extremos, tendría que estar igualada a 0. Ahora, la pregunta es, si está igualada a 0, en todo este cociente, ¿qué es lo único que debe valer 0? El numerador. El denominador, pues ese tiene que ser forzosamente diferente de 0. Y para que una división sea igual a 0, pues eso quiere decir que menos x más 1 tendría que ser igual a 0. Y por lo tanto ya tenemos un extremo. X igual a 1. Bueno, pues ahí es donde tenemos el primer punto extremo. No sabemos qué es. Y en un momento vamos a averiguar de qué se trata. Si es un máximo, mínimo o de qué se trata. Bueno, ahora recordemos que en el criterio de la primera derivada necesitamos también ver los lugares donde la derivada no existe. Entonces, ustedes pueden observar que en este denominador hay dos valores para los cuales el cociente no existe, que vendrían siendo x igual a 0 y x igual a menos 1. X igual a 0 pues viene de la raíz. Si x es 0, pues esa raíz es 0 y por lo tanto el denominador ya es nulo y el cociente no existe. Si x es igual a menos 1, ese viene de este binomio. Menos 1 más 1 me devolvería 0, denominador 0 y por lo tanto el cociente no existe. Entonces, para encontrar los extremos, de acuerdo al criterio de la primera derivada, también debemos considerar los lugares donde esta derivada no existe, que vendrían siendo estos dos. En un momento los vamos a discriminar. Ahora, ¿ustedes creen que el criterio de la segunda derivada sea eficiente para esto? Pues nos vamos a tardar un montón, ¿no? Si de por sí ya nos tardamos con un límite que parecía chiquito, pues esta derivada está más grande. Vamos a tener una derivada enorme. No es eficiente el criterio de la segunda derivada en este caso. Lo que sí es eficiente es el criterio de la primera. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bajo el criterio de la primera derivada, nos dice que esta función
tiene que ser, por ejemplo, en este caso voy a tomar que sea menor a 0. Recuerden que también pueden tomar el caso que sea mayor a 0. Pero en este momento voy a tomar el caso que sea menor a 0. Bueno, si yo quiero que esta derivada sea menor a 0, entonces estamos investigando lo que serían los intervalos donde la función decrece. Ahora, ustedes pueden observar que tenemos 3 elementos. El 2 no lo cuento porque pues el 2 es positivo y se va a quedar siempre positivo. Pero tenemos 3 elementos. A diferencia de las desigualdades que habíamos tomado anteriormente, pues aquí tenemos 1, 2 y 3. Son 3 factores para esta desigualdad. Tendríamos que estar probando todas las posibles combinaciones. Cuando el numerador es positivo y el denominador negativo, o viceversa. Cuando el numerador es negativo y el denominador es positivo. Y entonces, en ese caso, en el denominador, tendríamos que evaluar cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos. Y es entonces cuando me van a decir, pues es lo mismo el criterio de la primera que de la segunda derivada. Pues porque nos vamos a tardar mucho. Pero aquí vamos a analizar qué es lo que sucede con la función. Fíjense. A ver, si este cociente es menor a 0, eso quiere decir que debo tener el producto de un número positivo por un número negativo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a analizar. Este factor está elevado al cuadrado. ¿Puede ser negativo? No. No puede ser negativo. Como estamos trabajando con números reales y los números reales elevados al cuadrado nos dan números positivos, pues resulta que ese factor siempre va a ser positivo. Bueno, ya descartamos uno de los 3. Vámonos con la raíz. Ahora, con esta raíz, ¿cuál es el dominio? ¿Qué valores puede tomar x para esta raíz? Mayores o iguales a 0. Exacto. Entonces, mayores o iguales a 0. De esta forma, eso quiere decir que esta raíz solo me va a devolver números positivos, porque recordemos que el signo de la raíz que está por afuera, pues está presente cuando es negativa. Cuando no está presente significa que es positivo. Eso quiere decir que la raíz del número positivo que estamos calculando ahí, pues debe tener también signo positivo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, tenemos que el 2 pues también es positivo y cuando ustedes multiplican números positivos, solo les da positivo. Pero el cociente es negativo. Eso quiere decir que este cociente se va a volver negativo cuando cuando este numerador, ¿están de acuerdo que sea negativo? Vale. Entonces, fíjense cómo ya reducimos la desigualdad. Resulta que como el denominador completo es positivo, pues solamente nos queda que menos x más 1 sea negativo. Resuelvo la desigualdad. Entonces, sumo ambos lados x y nos queda que este cociente completo va a ser negativo cuando x sea mayor a 1. Por lo tanto, si yo tengo aquí la recta y aquí tengo 1,
en todos los números mayores a 1, la derivada va a ser negativa, porque recuerden que este cociente viene de la derivada. Y si la derivada es negativa, pues me indica que aquí la función decrece. En caso contrario, es decir, para acá, la función crece. ¿Sí queda claro esta parte? Bueno. Ahora, el punto x igual a 1 que encontramos de extremo, de acuerdo a este análisis de crecimiento y decrecimiento, ¿de qué se trata? Crece, viene el extremo y decrece. Exacto, se trata de un máximo. Entonces, en x igual a menos 1, tenemos un máximo, en menos 1. Bueno, yo sigo en otro mundo. En x igual a 1, tenemos un punto extremo máximo. Ahora, voy a ir al dominio de la función original. La función g original es esta. Esta que tengo aquí. A ver, ¿cuál es el dominio de esta función g? ¿Qué números reales puede tomar g? Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 0, porque si ustedes evalúan 0 en la función, pues se satisface la restricción de la raíz. Y abajo me queda un denominador 1. Si evalúan un número negativo, pues no se satisface la raíz y por lo tanto no es parte del dominio. Entonces, el dominio de esta función va desde 0 en adelante. El denominador en el valor de x igual a menos 1, pues no es parte del dominio de la función, entonces lo vamos a descartar. Vean lo que sucede aquí abajo. Encontramos justamente esos valores como puntos extremos, como lugares donde la derivada no existía. Entonces, descarto el valor de x igual a menos 1 porque no pertenece al dominio de la función. Por eso lo descartamos. No se puede evaluar en la derivada, pero tampoco está en el dominio de la función. Y por otro lado, pues tenemos x igual a 0. De acuerdo al dominio de la función, voy a acotar aquí nuestra recta. Y resulta que la función solo empieza desde 0 en adelante. Eso quiere decir que entre 0 y 1, la función crece. Por lo tanto, en x tenemos otro extremo. En x tenemos un punto mínimo. ¿Y por qué tenemos un punto mínimo? Bueno, vean qué es lo que pasa ahí en 0. Por la izquierda no existe función, pues entonces no puedo hacer nada. Pero por la derecha la función crece. A partir de 0 en adelante la función va creciendo. Y eso, digámoslo así, es media geometría de lo que habíamos comentado como la interpretación de un mínimo. Recordemos que un mínimo se encuentra entre un intervalo que decrece y otro que crece. Aquí pues resulta que nada más tenemos la mitad porque la función solamente está definida del lado derecho. Eso quiere decir que 0 es el punto más bajo del intervalo entre 0 y 1, porque la función comienza a crecer, llega hasta 1 y después decrece. Entonces, un esbozo de la gráfica, más o menos dibujado, sería en 0 tengo un mínimo y en 1 tengo un máximo. La función debería ser esto. Crece por aquí y después decrece.
Más o menos así debería estar una parte de la función, ¿sí? El martes que veamos el punto de inflexión, pues vamos a ver cómo completar esta función. Y ya nada más para terminar. Ahí está GeoGebra. La función que estamos trabajando es g de x igual a la raíz de x entre x más 1. Y pues vean que es precisamente lo que habíamos comentado. En x igual a 0, voy a poner el punto Q, igual a 0 g de 0. Pues ahí tenemos el mínimo y el punto R, que es en 1 g de 1. Pues ahí tenemos el máximo. De hecho, ustedes observen cómo la función sube, llega hasta R y después comienza a bajar. Y ya una vez que estemos contemplando lo que vendría siendo el punto de inflexión, pues vamos a poder ubicarlo por acá y vamos a poder definir precisamente qué es eso del punto de inflexión.